¿No es cierto que, mientras vivimos en este mundo, nos aferramos a innumerables cosas? ¿A qué se aferran ustedes en su vida? ¿A mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, al dinero? ¿A qué se están aferrando en su vida? Una gran cantidad de personas se aferran al dinero, algunas se aferran a su propio bienestar y salud y otras viven confiando y dependiendo totalmente de otras personas. Además, muchas personas viven aferrándose a su capacidad, su experiencia, su honor y sus grandes logros y éxito personal. Sin embargo, al vivir la vida, aunque sea un poco, nos encontramos con una verdad. ¿Qué pasa con mi vida si aquello a lo que me aferro se tambalea? Sin falta, también mi vida se tambalea. Hemos visto innumerables veces que cuando la economía se tambalea, nuestro corazón y toda nuestra vida también se tambalean. Cuando la salud se tambalea, todo en nosotros se tambalea. Cuando una persona se va, el sentido de mi vida también se tambalea, y si la persona que amaba me abandona, la vida se vuelve aún más insoportable. Al final, la gente se tambalea tanto como depende de aquello en lo que confía. Por eso, en el mundo, la gente se esfuerza mucho por reunir más dinero, alcanzar posiciones más altas y preparar un futuro más seguro para convertirse en personas que no se tambalean. Sin embargo, irónicamente, hay una gran cantidad de casos en los que aquellas personas que poseen más riquezas son las que viven con la mayor ansiedad. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Existe o no existe algo en el mundo que nunca se tambalee? Absolutamente no existe. La mayoría de las cosas a las que nos aferramos con el tiempo cambian, desaparecen o inevitablemente se derrumban. Por eso mismo, el gran problema de la vida no es cuánto posees, sino aquellas cosas a las que decides aferrarte para poder vivir. Al final, la vida se encarga de revelar con claridad en los momentos de crisis a qué se aferraba realmente una persona. Cuando todo está en calma, cualquiera puede parecer valiente, pero ¿puedes estar seguro de no perder tu centro ni tambalearte ante el fuego, ante la pérdida o incluso ante la amenaza a tu vida? Al observar la trayectoria de vida de estas tres personas que aparecen en la Biblia, vemos que incluso en medio de la tormenta muestran una calma especial. Ellos no huyen ni se muestran serviles, incluso cuando el peor resultado se presenta ante sus ojos. Al principio pensé que tenían un corazón de acero más fuerte que el de los demás, o que eran optimistas por naturaleza. Pero la verdad que descubrí al mirar en lo más profundo de su interior era completamente diferente. No eran personas que simplemente creían que llegarían resultados sumamente positivos, sino personas que estaban convencidas de que fuera cual fuera el resultado final, el sitio exacto donde se encontraban era el correcto. Es decir, no vivían esperando una recompensa que les llegara, sino aferrándose a los valores que debían proteger como si fueran su propia vida. Una vida inquebrantable, en definitiva, no es un estado pasivo dominado por el entorno, sino un estado interior firme y autónomo, dispuesto a pagar gustosamente el precio por la esencia que uno ha elegido. Hoy queremos analizar juntos, a través de los tres fieles amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuál era el gran secreto de su fe que no se tambaleó ni siquiera ante la amenaza de la muerte. Cuando Dios creó al ser humano en el principio, el ser humano no era una existencia vacilante. En Dios disfrutaban de verdadera paz y vida, y la palabra de Dios era el estándar absoluto que sostenía la vida humana. Mientras el ser humano permanecía en relación con Dios, podía vivir muy felizmente, sin miedo, sin ansiedad ni carencias. Sin embargo, en el momento en que el ser humano confió más en las palabras de la serpiente que en las de Dios, el centro de su vida comenzó a tambalearse. No debemos olvidar ni por un instante que el pecado no fue simplemente el acto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el hecho de apartar a Dios del centro de la vida e intentar convertirse uno mismo en el dueño de su existencia. ¿Qué entró entonces en el corazón del ser humano? Entró el miedo. La vergüenza, la comparación, el deseo, la ansiedad y la codicia ocuparon su lugar. La mirada que antes se dirigía a Dios se volvió hacia el mundo y las manos que se aferraban a lo eterno comenzaron a sujetar cosas inestables. El resultado de esto sigue afectándonos hasta el día de hoy.
Nos perturbamos fácilmente cuando el entorno cambia, el corazón se nos rompe con una sola palabra y nos angustiamos ante el éxito, la riqueza, la salud y las relaciones. El punto es que no es solo porque el mundo nos sacuda, es que por el pecado, la esencia misma del ser humano ya se ha vuelto algo que se tambalea constantemente. Por eso la Biblia no le pide al hombre que sea más fuerte. Dice que Dios envió a Jesucristo para volver a levantar al ser humano que ha sido sacudido. Sadrach, Mesach y Abed-nego en el texto de hoy nos demuestran claramente que quien no puede ser sacudido por el mundo no es el de voluntad fuerte, sino aquel que tiene a Dios en su centro. Nuestra reflexión de la palabra de hoy comienza precisamente en el mismo corazón del gran imperio de Babilonia. En ese tiempo, Babilonia era la fuerza dominante que regía el mundo y el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro de 30 metros de altura, emitiendo una orden bajo severa amenaza a todos en el imperio para que se postraran ante ella. Si alguien se atrevía a desobedecer esta orden, ¿qué era lo que le esperaba? Solo una cosa: una muerte espantosa al ser arrojado a las llamas de un horno de fuego ardiente. Ante esta abrumadora violencia de Estado y política de terror, la gran mayoría de las personas se arrodillaron para poder salvar sus vidas. Ceder era sumamente fácil y rendirse para sobrevivir parecía algo muy dulce. ¿Qué es lo que harían ustedes? Cuando les digan que los van a matar si no se postran ante eso, ¿qué creen que harían ustedes? Justo ante ese peligro mortal, los tres jóvenes que fueron traídos cautivos desde Judá, Sadrach, Mesach y Abed-nego, se encontraban frente a ese gran dilema. Ellos rechazaron la orden del rey de forma directa y se enfrentaron con valentía a la amenaza de muerte. Esto no era simplemente un ritual religioso cualquiera, era una imposición para que abandonaran su fe y la conciencia de su alma ante el mandato del rey. Para poder sobrevivir, solo bastaba con arrodillarse de forma servil una sola vez y ya. Incluso si no lo crees de corazón, si tan solo finges postrarte por fuera puedes salvar tu vida, ¿no habría entonces mucho margen para ceder? Yo jamás me arrodillaría ante ese ídolo, pero por el bien del Evangelio de Dios, finjamos postrarnos solo un momento. ¿Acaso eso es fe? Sadrach, Mesach y Abed-nego jamás cedieron para poder sobrevivir sometiéndose ante la voluntad del hombre. Ellos pensaron que podían perder la vida, pero que jamás perderían su fe. En el texto de hoy, Daniel, capítulo 3, versículo 16, los tres hombres le hablan al rey así. Leamos todos juntos el versículo 16 de nuestro texto. Comencemos. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Estas palabras no son una declaración arrogante que ignora al rey, que es lo que ya se ha decidido en sus corazones. Ya han llegado a una conclusión. No hay necesidad de pensarlo más, ni razón alguna para seguir haciendo cálculos. La fe no es una decisión que se toma a toda prisa cuando llega una crisis, sino un estándar ya establecido en nuestro interior. Ellos no eligieron la fe después de estar frente al fuego, sino que ya habían elegido a Dios mucho antes de estar frente a Él. Para una persona que vacila, la conclusión cambia cada vez que la situación cambia. Si sufren una pérdida, su actitud cambia. Y si la reacción de la gente se vuelve fría, sus propias convicciones se derrumban por completo. Pero una persona que no vacila nunca busca una respuesta nueva, incluso ante una crisis, porque ya saben lo que está bien y lo que está mal, y porque ya han decidido a quién deben seguir, no vacilan. ¿Acaso la valentía de Sadrach, Mesach y Abed-nego surgió de una emoción momentánea? No, surgió del centro de una fe establecida hace mucho tiempo. En el versículo 17 del texto, ellos hablan con mayor claridad. Leamos todos juntos el versículo 17. Comencemos. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ellos creen firmemente que Dios tiene el poder para salvarlos.
Creen que no importa cuán caliente esté el horno, no puede ser más fuerte que el poder de Dios. Y no importa cuán grande sea la autoridad del rey, no puede superar la soberanía de Dios. Por eso, lo importante aquí es que ellos no creían en Dios simplemente como un medio para resolver sus crisis. Nosotros creemos en Jesús y se resuelven muchos de nuestros problemas. Pero si nuestros problemas no se resuelven, nuestra fe se tambalea sin remedio. Si llega la respuesta, agradecemos. Si se tarda, dudamos y pensamos, ¿existirá Jesús? Sin embargo, la fe extraordinaria de estos tres hombres no dependía únicamente de las acciones que Dios realizara por ellos. Ellos creían firmemente en el poder infinito de Dios para salvarlos, pero al mismo tiempo aceptaban con humildad que la divina voluntad de Dios podía ser totalmente distinta a aquello que ellos mismos esperaban en sus corazones. Por eso, el versículo 18 es el clímax del texto de hoy. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Y si no es el caso, esta sola frase muestra con una claridad total la fe tan profunda de estos tres hombres. Para nosotros esto no representa simplemente un "y si no". Si llego a sufrir aunque sea una pequeña pérdida, o si al trabajar para Dios mi vida se ve afectada mínimamente, ¿no es cierto que mi fe se tambalearía y dejaría de creer? La fe de estos tres valientes hombres, que se mantendría firme si el Señor Dios decidía librarlos, y también si no lo hacía. Es la confesión de que Dios es Dios si ocurre el milagro, y sigue siéndolo si no ocurre. Es una declaración de fe profundamente poderosa, que su fe en Dios no cambiará aunque el resultado no sea el que están esperando. Esta confesión de "y si no" no representa una simple resignación. Tampoco es rendirse. No es en absoluto una duda sobre el poder de Dios. Al contrario, es la confesión de fe más elevada, confiando plenamente en la soberanía de Dios. Es declarar que confío más en Dios que en mis propios resultados, que valoro su voluntad más que mis propias respuestas y que lo amo más que a mi propia vida terrenal. ¿Son grandes estos tres hombres porque sobrevivieron al horno de fuego? De ninguna manera. Son verdaderamente grandes porque ya habían salido victoriosos por la fe incluso antes de entrar en el fuego. El milagro ocurrió dentro del fuego, pero la verdadera victoria ya se había logrado antes de entrar en él. Ni la orden del rey, ni la amenaza de muerte, ni la mirada de la multitud pudieron conmover su firmeza. El pasaje de hoy nos pregunta, ¿soy alguien que cree solo cuando Dios me da los resultados que quiero? ¿Soy alguien que invoca el nombre de Jesús solo cuando se cumplen mis propios propósitos? ¿O soy alguien que cree en Jesús independientemente de los resultados? ¿Son ustedes personas leales solo cuando hay respuestas, solo cuando obtienen beneficios personales o solo cuando su nombre es exaltado? ¿O son quienes se aferran al nombre de Jesús siempre aún sin recibir respuesta o sin que sea exaltado? ¿Soy alguien que mantiene la fe solo cuando el mundo me reconoce? ¿Soy alguien que se aferra a la verdad aunque nadie más lo entienda? Una vida inquebrantable no es una vida con un entorno estable, tampoco es una vida sin crisis. Una vida inquebrantable es aquella que no pierde su centro ni siquiera ante el fuego. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios hoy a través de esta palabra? Hasta ahora hemos estado examinando juntos el capítulo 3 del libro de Daniel. Incluso ante el gran imperio de Babilonia, incluso ante el horno de fuego ardiente, Sadrac, Mesac y Abed-nego no se doblegaron al final. ¿Por qué Dios registró esta historia en la Biblia? ¿Será para alabar la valentía de estos tres hombres?
Absolutamente no. A través de esta palabra hoy, Dios nos muestra qué es una fe inquebrantable en medio de un mundo que se tambalea. Al meditar profundamente en el pasaje de hoy, Dios nos enseña tres cosas esenciales que debe tener una persona inquebrantable, el centro de la fe. Primero, ¿qué tipo de persona es una persona inquebrantable? Es alguien que ya ha tomado una decisión. Sadrach, Mesach y Abednego le dicen al rey que no tienen necesidad de responderle sobre este asunto. ¡Qué confesión tan valiente! Su fe no fue simplemente algo que se hubiera forjado de manera repentina frente al horno de fuego. Debido a que ya habían tomado una firme decisión ante Dios, no mostraron ni un solo momento de vacilación, ni ante el horno ardiente, ni ante la propia muerte. A veces erramos al creer que nuestra fe se construye solo cuando llega la crisis. La crisis revela aquello a lo que nos hemos mantenido aferrados hasta ahora. Quien vive bajo la palabra de Dios no permite que sus principios cambien, ni siquiera en los momentos más difíciles de crisis. Pero aquella persona que pone toda su esperanza en el mundo sentirá cómo su fe comienza a tambalearse cuando las circunstancias de la vida cambien. Es Dios mismo quien nos pregunta hoy a cada uno de nosotros: ¿tienes ya una determinación inquebrantable y firme resolución de fe? ¿O solo posees una fe que fluctúa y varía según las circunstancias? Esto es algo de una importancia trascendental para tu vida. ¿Acaso solo posees una fe que vacila ante cualquier situación específica o entorno? ¿O tienes una determinación de fe que permanece firme ante cualquier adversidad? Segundo, quien no vacila es aquel que jamás duda del gran poder de Dios. Esos tres hombres confesaron: el Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos estaban convencidos de que Dios es más grande que ese horno y que su autoridad estaba por encima de la del rey. Hermanos, la fe no consiste en ignorar la realidad que nos rodea. El horno estaba ardiendo intensamente y cualquiera que entrara moriría quemado. Y la muerte era una realidad innegable en ese preciso momento. Sin embargo, ellos pudieron ver que Dios es mucho más grande y majestuoso que su propia realidad. Nosotros también enfrentamos muchas realidades difíciles en la vida. La enfermedad es una realidad. Las dificultades económicas son una realidad. La traición de las personas también es una realidad. Pero la fe no niega la realidad, sino que mira a Dios nuestro Señor, quien es soberano y está sobre ella. Quien se enfoca en el problema terminará rindiéndose ante el temor. Aquel que contempla la grandeza de Dios no vacila y mantiene firme su esperanza en Jesucristo. Tercero, quien no vacila es aquel que ama a Dios más que a los resultados. El punto culminante del texto de hoy es esta frase: y si no lo hace. Es difícil encontrar una confesión de fe más grande que esta. Creeré en Dios si Él me rescata de este problema. Creeré en Él si soluciona esta situación por mí. ¿Es esto fe? Esta es una fe que cualquiera puede tener. Pero incluso si Dios no concede el resultado que deseo, confiaré en Él y creeré hasta el final. Esta es la verdadera fe de la que habla la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron hombres que creyeron en milagros, sino hombres que creyeron en Dios. Espero que no sean simplemente quienes aman las respuestas, sino quienes aman a Dios. Espero que se aferren a la voluntad de Dios y no a los resultados. ¿Son grandes porque salieron vivos del horno de fuego? La respuesta es no. Son hombres grandes porque ya habían decidido elegir a Dios antes de entrar al horno. Queridos y amados hermanos, en la actualidad el mundo levanta innumerables ídolos de oro y nos exige firmemente que nos postremos ante ellos. Póstrense ante el dinero, póstrense ante el éxito. Deben postrarse ante el reconocimiento de los demás. Si no se arrodillan ante los valores del mundo, no tendrán futuro.
Sin embargo, Dios nos está diciendo hoy lo siguiente: ¿podrías seleccionarme a mí por encima de todo lo demás? Una fe inquebrantable no surge porque las circunstancias sean buenas. Solo cuando Dios es el centro de mi vida se construye una fe inquebrantable. Por lo tanto, recuerden que una persona inquebrantable no es alguien de voluntad fuerte, sino alguien que pone a Dios en el centro de su vida en cualquier situación. Sin embargo, la Biblia nos muestra un hecho aún más sorprendente. Los protagonistas del texto de hoy no son Sadrac, Mesac y Abed-Nego. A quien la Biblia quiere mostrarnos en última instancia es a Jesucristo. Sadrac, Mesac y Abed-Nego entraron al horno por fe. Pero nuestro Señor Jesucristo, aunque no tenía absolutamente ningún pecado, entró en el intenso fuego del juicio de la cruz para salvarnos y darnos vida. Sadrac, Mesac y Abed-Nego confiaron en Dios incluso si Él no los libraba. Pero Jesús expresó en el jardín de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Él oró de esta manera y obedeció hasta el final. Sentirán que este es un evento que prefigura algo. Ellos sobrevivieron porque Dios estaba con ellos, pero Jesús fue abandonado solo en la cruz para que nosotros nunca seamos abandonados por Dios. Por lo tanto, nuestra fe no debe comenzar imitando la fe de Sadrac. Debe comenzar al mirar a Jesucristo, quien obedeció por nosotros hasta el final. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe no se mantiene por nuestra propia determinación, se mantiene por la gracia de Jesús, quien nos sostiene hasta el final. Así que la persona que no se tambalea no es la de fe fuerte, sino la que mira a Jesús más de cerca. A través del sermón de hoy, ¿qué es la salvación que Dios nos está enseñando? La salvación es que una vida que se tambalea entre en el inquebrantable Jesucristo. El pecado aleja al hombre de Dios, convirtiéndonos en seres arrastrados por los valores y el entorno del mundo. Así el hombre no tiene más remedio que alegrarse o desesperarse según los resultados, con una fe que flaquea según la situación. Pero la salvación de Jesucristo no se trata de cambiar nuestro entorno primero, sino de la gracia de Dios que renueva nuestro ser. Ahora tengo la firme convicción de que seremos personas que creen en Dios y no simplemente en los resultados obtenidos, que siguen la palabra y no al mundo y que viven plenamente centrados en la vida eterna de Dios, quien nunca se conmueve incluso en medio de un mundo que se tambalea constantemente. Por lo tanto, la salvación no solo significa esperanza después de la muerte, sino obtener una vida nueva donde elegimos a Dios primero en cualquier situación hoy. ¿Realmente creen que Dios Padre nunca se rindió con nosotros incluso cuando, sacudidos por el pecado, perdimos nuestras propias fuerzas para sostenernos y colapsamos ante los valores y temores de este mundo actual? Más bien se acercó a nosotros primero como quien busca al perdido y entregó a su Hijo unigénito Jesucristo en la cruz para que nunca más seamos arrebatados por el pecado y la muerte. La cruz no es la última advertencia de Dios para los pecadores, sino la declaración eterna de Dios Padre de que nos amará hasta el final. Incluso cuando le dimos la espalda a Dios, Él nunca dejó de mirarnos, e incluso cuando lo abandonamos, Dios no nos abandonó a ninguno de nosotros. Por lo tanto, espero que ya no seamos seres que vivan atados a circunstancias inestables. No olviden que son el pueblo honorable de Dios, que ha obtenido una vida nueva para elegir a Jesús ante cualquier injusticia o resultado en Cristo Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. Ahora, crean en el amor de Dios Padre más que en el temor. Miren hacia la cruz en lugar de a las circunstancias. Espero que permanezcan firmes en el amor de Dios, que no nos suelta hasta el final. Confío en que ese amor levantará de nuevo al alma vacilante y sostendrá la fe caída hasta el final. A través de la palabra de hoy,
Dios nos enseña claramente qué tipo de persona es un creyente de fe. Un creyente de fe no es alguien que es valiente porque sus circunstancias sean favorables, es alguien que no duda de la bondad de Dios bajo ninguna circunstancia. Un creyente de fe no es quien persigue milagros, sino quien ama a Dios aun cuando no los hay. Leamos todos juntos Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Leamos en voz alta. Comencemos. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aun así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Tienen ustedes esta clase de fe? El profeta Habacuc no está diciendo ahora mismo que se regocija simplemente porque Dios haya colmado y satisfecho todo en su vida. Dice que no hay fruto en la higuera ni en las vides, que falta el producto del olivo y que no hay ovejas ni vacas. En otras palabras, no hay ni uno solo de los resultados que el ser humano podría esperar. Significa que todo ha desaparecido. Aún así, ¿por qué no se aparta de Dios? ¿Por qué está satisfecho? ¿Por qué se alegra? Porque él cree que Dios es digno de ser adorado y amado, antes incluso de ser aquel que nos otorga sus bendiciones. La fe de Habacuc no es una fe basada simplemente en lo que Dios le ha dado, sino que es una fe profundamente fundamentada en la esencia de quién es Dios. Por eso él amó a Dios aún sin resultados, adoró fielmente a Dios aún sin milagros y confió en Dios aún sin respuestas. ¿Tendremos nosotros esa misma clase de fe? ¿Podemos de verdad confiar en Dios incluso cuando no tengamos ninguna cosecha? La fe inquebrantable de aunque no sea así que Sadrac, Mesac y Abednego proclamaron hoy es precisamente la misma fe del profeta Habacuc. La verdadera fe no es en absoluto la convicción de que Dios guiará mi vida como yo deseo. La fe es creer que, sin importar cuáles sean los resultados, Dios siempre es bueno, siempre es justo y siempre es digno de ser amado. Por lo tanto, un creyente de fe no es quien sigue milagros, sino quien ama a Dios aun cuando no hay milagros. Estimados y amados hermanos, hoy también se han levantado ante nosotros numerosas estatuas de oro, erigiendo a los hijos y al éxito como estatuas de oro y pidiéndonos que nos postremos ante ellos. ¿No se nos pide acaso arrodillarnos ante lo material como si fuera una estatua de oro y ajustarnos al reconocimiento ajeno y a las tendencias de la época? El mundo nos dice constantemente que si cedemos solo una vez podremos estar tranquilos. Pero una pequeña concesión nunca termina siendo algo pequeño. Una vez que perdemos nuestro centro, es mucho más fácil derrumbarse ante la siguiente tentación. Sadrac, Mesac y Abednego nos lo demuestran claramente. La persona que el mundo no puede vencer no es la más fuerte ni la más rica, sino quien cree en Dios por encima de cualquier resultado. Estimados y amados hermanos, ¿no deseamos todos nosotros llevar una vida que sea inquebrantable? Pero, ¿cuál es su realidad actual? ¿Por qué nos tambaleamos tanto ante el más mínimo problema? Nos derrumbamos y vacilamos por una simple palabra de alguien. Ante las pérdidas priorizamos nuestros cálculos por encima de la fe. ¿No ha sido nuestra actitud aferrarnos a la realidad en lugar de a Dios cuando no vemos resultado? Esta es precisamente la esencia de un pecado mayor que el de quitarle la vida a alguien. El pecado no es solo una mala acción, sino el depender de otras cosas más que de Dios. Ahora debemos presentarnos con honestidad ante Dios y dejar de lado nuestras pretensiones. ¿No será que, aunque decimos creer en Jesucristo, seguimos postrándonos de corazón ante las estatuas de oro del éxito, el reconocimiento y lo material? En el día de hoy, Dios no busca condenarnos, sino que nos está llamando ahora mismo para que volvamos tiernamente a Él.
La cruz es el amor final de Dios para el ser humano que vacila. Jesucristo no vaciló hasta el final, incluso cuando nosotros lo hacíamos, y fue abandonado solo en la cruz para que nosotros no fuéramos abandonados. Por lo tanto, ahora nuestra esperanza no debe ser nuestra determinación, sino solamente Jesucristo. Ahora, elijan, ¿se aferrarán al mundo o se aferrarán a Jesús? ¿Acaso intentan vivir apoyándose en cosas que son inestables? Espero que reciban a Jesucristo, quien nunca vacila, como el Señor de sus vidas. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Jesús es quien puede conducirnos hacia Dios. Solo Jesús puede transformar nuestra vida inestable en una vida que no vacila eternamente. Con esto concluyo el mensaje. Respetados y amados hermanos, la palabra de hoy no fue escrita para que admiremos la gran fe de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esta palabra es la santa gracia de Dios para hacernos ver cuán fácil vacila nuestra fe y para que nos aferremos a Jesucristo como nuestra única esperanza. Por favor, no dejen a Jesús en un segundo plano en sus vidas. Ni siquiera el mundo puede salvarlos. Ni el dinero, ni el éxito, ni el honor, ni las personas pueden hacer nada por ustedes ante la muerte. Solo Jesucristo ha vencido triunfalmente el poder del pecado y la muerte, y solo Jesucristo es nuestro verdadero Salvador que puede conducirnos con seguridad hacia la vida eterna. Bendigo que el Espíritu Santo descienda abundantemente sobre la fe de todos los creyentes que hoy se aferran a Jesucristo como el tesoro más preciado de sus vidas. Los bendigo de corazón para que vivan una vida bendecida, eligiendo solo a Dios y mirando solo a Jesús hasta el final, ante cualquier prueba o ante el horno de fuego. Declaro y ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición descienda abundantemente sobre mí y sobre todos ustedes. Lo pido, lo pido.